Ahí hay unas imágenes simplemente como para hacer más gráfica esta situación. Bien, ahí tenemos simplemente con cálculos de la vesícula biliar, ¿sí? Hay una imagen de una ecografía, que si bien muchas veces no entendemos mucho de esto, pero a veces el paciente llega con la ecografía y no está de más estar atentos a esto, mirar, ver el informe, sí está bueno que la mayoría de los estudios hoy en día vienen con un informe que nos facilita a los demás profesionales de la salud que por ahí podamos comprender todo este tipo de situaciones para llevar también a un buen diagnóstico y poder encarar de mejor manera el tratamiento. Dentro de los factores de riesgo o los factores que predisponen a la colelitiasis, es decir, a la formación de cálculos biliares, decíamos recién algunos, pero también hay otros que son, por ejemplo, el sexo femenino, es más prevalente en mujeres. La multiparidad, ¿sí? En mujeres que tienen muchos hijos también se ha visto mayores casos de colelitiasis. La edad, a medida que avanza la edad, también aumenta la predisposición. Antecedentes familiares, como siempre, es un factor que siempre está presente. Factores étnicos, fármacos, si hay distintos fármacos, fíjense, fibratos, estrógenos, anticonceptivos. Si bien con esto hoy en día hay una gran variedad y la ciencia avanza y busca de que la mayoría de los medicamentos, o en este caso el tema de anticonceptivos, sea con la menor cantidad de efectos secundarios posibles, existen muchos de ellos que tienen como efectos, ¿sí? Como efectos colaterales, por ejemplo, la formación de cálculos en la vesícula. Fibratos por ahí son sustancias medicamentos que se utilizan mucho para las dislipemias, ¿sí? Para las alteraciones de colesterol en el paciente, que ya después ustedes van a ver un poco más adelante esos temas. Enfermedades y resecciones ileales, ¿sí? Que no permitan circulación enterohepática de sales biliares, ¿sí? Cuando hay una alteración o se resecciona alguna parte del ilion, ¿sí? ¿Sí? Se saca. Esto hace que toda esta circulación se vea alterada y esto también puede predisponer a la formación de cálculos biliares. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esta situación? ¿Sí? Podemos tener pacientes asintomáticos. La realidad es que siempre, una vez que se van formando los cálculos, por lo general es asintomático. Por ahí el paciente no lo sabe, por eso también está bueno siempre hacerse chequeos, pero la realidad es que si uno se hace chequeos anuales o cada tanto, uno por ahí ecografías y eso no está dentro de lo que es el circuito de los chequeos, pero bueno, lo importante de esto es que puede ser asintomático y entonces el diagnóstico se va a dar mediante alguna ecografía, ¿sí? No requiere cirugía. El plan alimentario va a ser libre de estímulos biliares, ¿sí? Por lo general, en todas estas situaciones de formación de cálculos biliares se trabajan con planes libres de estímulos biliares, ¿sí? O reducidos en estímulos biliares. Los objetivos más importantes para tratar a este paciente, sí, que está asintomático, sería el paciente que tiene cálculos en la vesícula, pero está asintomático, está estable. Se trata de normalizar el peso corporal si es que el paciente tiene sobrepeso o obesidad, porque decíamos recién que la obesidad es un factor que predispone a la misma, ¿sí? La mayoría, o no quiero decir la mayoría, pero muchísimos pacientes con obesidad y sobrepeso tienen cálculos en la vesícula, ¿sí? Esto es una realidad, por eso es que aparece incluso entre los principales objetivos trabajar esto del estado nutricional del paciente también en conjunto con la parte biliar. Evitar la estimulación biliar para prevenir complicaciones, ¿sí? Las complicaciones justamente son graves y algunas son más graves que otras, pero ustedes imaginarán que hay formación de cálculos en la vesícula y una de las principales complicaciones es que estos cálculos migren, ¿sí? Se desplacen por los distintos conductos y puedan provocar obstrucciones, ¿sí? Estos serían los cuadros de complicación, que ahora igual lo vamos a nombrar y vamos a ver de qué se tratan, pero para que ya se vayan haciendo una idea de por qué trabajamos con planes libres de estímulos, porque justamente no queremos estimular, valga la redundancia, tanto a esta vesícula como para que no se puedan liberar estos cálculos, si se quiere, o no se puedan empezar a movilizar y empezar a producir otros cuadros
que son complicados, ¿sí? Muchas veces requieren de intervención quirúrgica. Seguimos en la misma línea del paciente asintomático. Dentro de la determinación de las necesidades nutricionales tenemos calorías de acuerdo a la valoración del estado nutricional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si el paciente está con un estado nutricional normal, lo puedo calcular con una fórmula práctica de 25 a 35 calorías por kilogramo de peso día, o utilizar cualquiera de las fórmulas o estándar, ¿sí? Un Harris-Benedict, ¿sí? Ver si hay factor de actividad. Esto va a depender de esto. Si hay una desnutrición, también se va a trabajar. Ustedes ahora van a seguir después con esa patología y ahí van a entender bien cuáles son las formas de prescribir el valor calórico en estas situaciones. Y si hay sobrepeso y obesidad, también por ahora está bueno que sepan que se trabaja mucho con fórmula práctica de 15 a 25 calorías por kilogramo de peso día, ¿sí? Entonces esto básicamente depende del estado nutricional del paciente. Respecto a los carbohidratos, en cuanto a la cantidad, se dan una proporción normal entre 50 y 60% del valor calórico diario, y obviamente tenemos que tratar de evitar la hiperconcentración de monoisacáridos. Y en este caso también se va a trabajar con un plan de no más de un 5% de azúcares simples. Si también tenemos que analizar la parte de los hidratos complejos, es importante que también evitemos todo lo que sean productos integrales, ¿sí? Porque contienen fibra de tipo insoluble, que también es un estímulo biliar, y en este caso también los vamos a tratar de evitar. Después, respecto a las proteínas, se va a dar normal de un 15 a un 20% del BCT. Si tenemos que trabajar con los estímulos biliares, es importante que tengamos en cuenta las carnes, ¿sí? Recuerden que las purinas son un estímulo biliar, y si tenemos que trabajar con un plan sin estímulo, nos vamos a dar en principio carnes, vamos a trabajar con proteínas en cantidad normal, de alto valor biológico, pero de baja celularidad, ¿sí? Las de la clara del huevo, las de los quesos magros, lácteos descremados. Grasas, fíjense, acá no hablamos de porcentaje de grasa por día, vamos a hablar de 30 a 50 gramos por día como mucho. Incluso se puede indicar menos, ¿sí? Cuando el paciente a veces, en este caso estamos hablando de un paciente estable, pero ya de por sí les adelanto que cuando tenemos una situación aguda, cuando hay síntomas, se puede empezar con menos, ¿sí? De 20 gramos por día e ir progresando. En esta situación, en un paciente que no tiene síntomas, hasta 50 gramos por día es lo aceptable. Se limita por ser el mayor estímulo biliar, porque es lo que decíamos al inicio de la clase, y por lo tanto estos planes se consideran también planes hipograsos, ¿sí? Si vamos a hablar un poco de la calidad de las grasas, es muy importante que estos ácidos grasos sean TCL, ¿sí? Triglicéridos de cadena larga, que trabajemos con aceites crudos básicamente. ¿Por qué no indicaríamos TCM? Porque ustedes saben que justamente la absorción de los mismos es por sistema porta, ¿sí? Estaríamos congestionando todo este sistema bilioportal. Bien, en cuanto al valor vitamínico mineral, vamos a tratar de cubrir las RDA, ¿sí? Y caracteres físicos y químicos. Dentro de los caracteres físicos, por lo general acá dice normales, y en la bibliografía también. Yo lo puse igual porque la idea era aclarar en la clase estas cuestiones. Si bien son normales, ¿sí? Hay cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Teniendo en cuenta que es un plan sin estímulos biliares. Esto sí o sí nos va a modificar un poco las características del mismo. Si pensamos en, por ejemplo, volúmenes, ¿sí? Los volúmenes van a ser reducidos, porque decíamos que los volúmenes aumentados eran un estímulo biliar. Esto es importante que ustedes vayan tomando nota, vayan tomando apunte, porque son cuestiones que después uno se sienta solamente a leer el libro y se encuentra con estas diferencias, y entonces hay que razonar. A veces en la bibliografía a veces se manifiesta de una manera que uno razonando se da cuenta que a veces no es tan así. Entonces, si vamos repasando los volúmenes, vamos a trabajar con volúmenes reducidos, ¿sí? En cuanto a consistencia, bueno, no hay mucho problema en cuanto a qué consistencia sea mejor indicar. Por lo general podemos indicar todas. En cuanto a las temperaturas, decíamos que todas las temperaturas extremas son estímulos, entonces vamos a trabajar con temperaturas templadas.
En cuanto a la densidad calórica, va a depender del estado nutricional del paciente, básicamente, ¿sí? Por lo general va a ser normal de 1 y si necesitamos aumentar, se trabajará con densidades mayores. En relación a los residuos, es algo muy importante y a tener en cuenta acá. ¿Por qué? Porque los residuos, dentro de los residuos teníamos fibras y tenemos tejido conectivo, ¿sí? Si es un plan libre de estímulos biliares, vamos a trabajar con residuos disminuidos. Si hablamos de lo que es el concepto de sin estímulos, trabajaríamos sin fibras. Lo que se suele hacer en estas situaciones también es hacer progresión, ¿sí? En todas estas situaciones, así como ya venimos trabajando, parte gástrica, intestinal, siempre se va a trabajar con progresión. ¿Por qué? Porque esto no, o sea, lo que nos limita es justamente el estado del paciente. Por lo general, hay situaciones agudas con malestar que se van después estabilizando, situaciones estables que por lo general el paciente no se manifiesta con síntomas, ¿sí? Cuando estamos en esta situación, por ejemplo, el paciente asintomático, se podría trabajar con estímulos, con residuos tipo de fibra disminuida, ¿sí? Residuos disminuidos, podemos elegir, por ejemplo, fibras principalmente solubles, ¿sí? Preferir modificación, por subdivisión, evitar todo lo que sea obviamente frutas y verduras que contengan cítricos, pero hablando de la fibra, principalmente fibra de tipo soluble, porque no era un estímulo, ¿sí? Se considera estímulo a la fibra insoluble. Entonces, todo lo que sean pulpas, frutas y verduras, podemos indicar en esta situación. Y en cuanto a lo que es el tejido conectivo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, del paciente asintomático, se pueden trabajar con carnes blancas principalmente, que tienen purinas, pero tienen una menor concentración. Y entonces, básicamente, vamos a tratar de que el paciente tenga una dieta con predominio de fibra de tejido conectivo colágeno. Bueno, creo que no me olvidé de ninguna de las características. Cualquier cosa ustedes me avisan. Y dentro de los caracteres químicos, perdón, si están hablando, yo no estoy escuchando a nadie. Por favor, avísenme. Ah, no, sinceramente no estaba escuchando absolutamente nada. Qué bueno que avisan. A ver si Ceci vuelve a ingresar. Lo raro es que yo no lo escucho, pero ustedes me escuchan a mí, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Bien, buenísimo. Esperemos un ratito a ver si la profe puede hablar y le puedo escuchar. Bien, mientras tanto, la densidad calórica, me decías, que la densidad calórica básicamente va a depender del estado nutricional del paciente. ¿Por qué? Porque eso también depende de nuestros objetivos. Si nosotros tenemos un paciente con estado nutricional normal, ¿sí? Lo ideal sería una densidad calórica normal.